Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir hoy la palabra con vosotros y me gustaría invitaros a que podamos abrir nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 20 vamos a estar dando lectura. Pero antes de leer el texto me gustaría que hoy nos preguntáramos y hoy reflexionáramos a la luz de la palabra y con una actitud moldeable por el Señor, pidiendo que el Señor hoy realmente traiga una revelación, un entendimiento nuevo en torno a un tema que es vital para nosotros y es ¿qué es la iglesia? Como sabéis, en el Nuevo Testamento hay muchas imágenes, muchas metáforas para expresar lo que es la iglesia. Y hoy querría que prestáramos atención en torno a una de las más importantes. Una de las más importantes es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa hoy formar parte del cuerpo de Cristo? Esta es la pregunta que está detrás de este sermón. Y para ilustrarlo se me ocurría lo siguiente. No sé si alguna vez habéis tenido un dolor en una parte pequeñita de vuestro cuerpo que le ha hecho saber al resto de vuestro cuerpo que existe. Hay una hermana esta madrugada yendo a por agua, la de noche, y se golpeó el pie, el dedito meñique, ¿verdad? Y todo su cuerpo, su cabeza, sus manos, su espalda, sus ojos, se dio cuenta ¿de qué? De que el dedo meñique existía. Yo escuchaba a alguien decir y contar esta anécdota, ¿no?, que nos ilustra de qué modo esta realidad anatómica que Pablo va a usar como ilustración, que es el cuerpo, está interconectada, ¿no? Esta ilustración o esta imagen, esta experiencia es sencilla. Resulta que una persona de repente empezó a tener problemas en su tobillo, ¿verdad? Una parte pequeñita que le molestaba de vez en cuando al caminar. Desde luego ya no podía hacer ejercicio, ya no podía hacer según qué actividades, pero no solamente esto, sino que al caminar empezó a hacerlo con una especie de cojera, ¿verdad? Porque le dolía el tobillo, era algo pequeño, pero empezó a influir en cómo andaba esta persona. Al andar mal, cojeando, ¿qué empezó a pasar? Que su otra rodilla, la rodilla de la otra pierna, empezó a ser sobrecargada por el peso, ¿verdad? Para evitar la incomodidad. Empezó a dolerle la rodilla. Entonces la cadera se balanceó hacia el otro lado para intentar compensar los estragos que estaban sucediendo por ahí abajo. Y esto no quedó aquí. De repente el dolor empezó a subir por la columna vertebral hasta llegar, ¿cómo se llamaba esto? Me he olvidado. A las cervicales. Qué horrible es un dolor cervical, ¿verdad? Cuando dormimos medio incómodos es muy desagradable. Y cuando este dolor se prolonga, ¿qué es lo que provoca? Dolores de cabeza. Y esto deriva ya en un estado emocional o en un estado de ánimo bastante refunfuñón, bastante cansado, bastante irascible, ¿verdad? Todos me hacéis así, los que sufrís dolores en las cervicales. ¿Qué podemos aprender de esta pequeña y sencilla ilustración? Que el dolor puntual de una parte del cuerpo, si no es sanado, si no es tratado por todo el cuerpo, acabará condicionando la estructura, la salud de todo el cuerpo, de cada miembro del cuerpo. Y un dolor puntual es incómodo, pero un dolor constante puede ser perturbador para todo el cuerpo. Y no solo eso, sino que puede llegar a limitar profundamente la función de cada miembro y, por tanto, de todo el cuerpo. Y habiendo dicho esto, con esta imagen en la mente, en la retina, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, pero que tengas tu Biblia ahí del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra: porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Porque todos, judíos y griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué esto no sería del cuerpo? ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como ha querido. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso, lo cierto es que son muchos los miembros, pero es un solo cuerpo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, y te damos gracias por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque Cristo es la cabeza y porque por medio de tu Espíritu Santo quieres unirnos y fomentar entre nosotros el entendimiento y la revelación de que somos un solo cuerpo, aunque seamos muchos miembros. Te pedimos que podamos entender este misterio que tú nos quieres revelar y que podamos recibir la bendición que tú nos quieres dar de poder vivir como parte y como representantes del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una serie de verdades teológicas en este texto que me gustaría mencionar porque la teología es importante y la teología tiene que ver con cómo nosotros después practicamos. La ortodoxia tiene que ver con la ortopraxis, una correcta comprensión de Dios, de sus misterios, de la iglesia, de nosotros, nos lleva a vivir de una forma correcta a Dios, a la iglesia, sus misterios y nuestras propias vidas. En este texto encontramos verdades teológicas muy densas, muy profundas. En primer lugar, que la iglesia no es como el cuerpo de Cristo, que la iglesia no se parece al cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Que la iglesia está formada por distintos miembros, que somos cada uno de nosotros. No solamente esta iglesia es el cuerpo de Cristo, sino que en esta iglesia cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Imprescindible y dotado, es decir, el Señor te ha dado dones por medio del Espíritu Santo, precisamente para que los pongas al servicio del cuerpo de Cristo, que es lo que somos, al servicio de tu hermano, al servicio de todo el cuerpo. Tú como miembro del cuerpo de Cristo solo puedes existir si es al servicio de otros miembros del cuerpo de Cristo, siendo edificados todos por un mismo espíritu a la imagen de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Esto es en primer lugar una verdad profunda. En segundo lugar, la iglesia tiene un origen y un destino divino. La iglesia no es resultado de un grupo colectivo, de un colectivo de individuos, de personas que después de recibir voluntariamente ellos al Señor deciden, bueno, ¿qué hacemos ahora después de haber recibido al Señor y de tener una relación personal con Él? Bueno, podemos reunirnos y a eso le podemos llamar eclesía, iglesia, encuentro, convocación, ¿verdad? Eso no es la iglesia. La iglesia no se reduce a una estructura social. La iglesia es una estructura social, pero su origen es divino. Así como Dios creó el mundo, Cristo ha creado la iglesia de la nada. Sin Cristo la iglesia no sería. Y así como Cristo creó la iglesia y dio su Espíritu Santo para que habite la iglesia, sin la vida de Dios la iglesia no sería. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no tiene su fundamento en los hombres. Gracias a Dios. No depende de ti, pero sí cuenta contigo. El origen de la iglesia es divino y su destino es divino. Somos la novia, ¿verdad?, del Señor. Y ese es nuestro destino. Tampoco es meramente humano, es divino, es trascendente. Recuperar esto nos ayuda a entender de qué formamos parte. Nos ayuda a entender con profundidad la realidad de la que formamos parte. Una realidad divina en su origen, divina
en su destino, pero también divina en tanto que la vida que hay en medio de nosotros no es nuestra propia vida, es la vida de Dios en nosotros. La vida que hay aquí, esta mañana, entre nosotros, no es resultado de tu esfuerzo, de tu empeño, de tus ganas, de tu voluntad. No, tu esfuerzo, tu empeño y tus ganas tienen una parte, pero la vida que hay dentro de nosotros, entre nosotros, es la vida de Dios. Y aquí se manifiesta la vida de Dios. La vida de Dios hace posible la vida de la iglesia. Si Dios no está vivo en la iglesia no tiene vida, está muerta. Si Dios no está vivo en nosotros, nosotros no tenemos vida, estamos muertos. Esa misma realidad personal que conocemos se transmite y se traduce en la realidad colectiva que es la iglesia como cuerpo de Cristo. A la vez la iglesia tiene una misión. Fíjate que Cristo mismo formó a un grupo de discípulos para ser embajadores del reino de Dios, para anunciar el reino de Dios con palabras y con acciones, los 12 discípulos. Y uno podría haber pensado que tal vez el Señor podría haber hecho esto solo, pero Dios contó con nosotros en su plan de mostrarse al mundo, de revelarse al mundo, de alcanzar al mundo. Dios ha contado con nosotros en su plan. Puede que nos haya parecido una mala idea a nosotros, porque muchas veces no hemos vivido iglesia como el Señor nos ha pedido, porque muchas veces como iglesia hemos dañado, hemos entorpecido en vez de facilitado. Pero la verdad teológica de fondo es que nosotros no somos meras marionetas. Es que nosotros realmente somos el cuerpo de Cristo. Que Cristo realmente ha querido expresarse al mundo por medio de tus manos. Mirar al mundo por medio de tus ojos. Ir a las naciones por medio de tus pies. Sanar a los heridos por medio de tu corazón compasivo. Cristo ha querido llegar a la humanidad por medio de nosotros. Y eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo. El Señor ha querido formar una comunidad. Ha querido que la iglesia dé testimonio comunitario. Ha querido que la iglesia sea un testigo de Dios de forma comunitaria. El Señor ha querido que nos encontremos en comunidad. Lo vemos en las cartas de Pablo, dicho de 1000 formas. El Señor ha querido que oremos en común. El Señor ha querido que adoremos en común. El Señor ha querido que transmitamos nuestra fe en común de generación en generación. ¿Por qué estoy mencionando estas expresiones y qué es lo que tienen en común? Precisamente esta palabra, en común. El Señor ha querido que vivamos nuestra fe en común. Muchas veces nosotros prolongamos la dimensión individual de la fe cristiana. ¿Cuántos tienen al Señor Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos han dicho esta frase? Jesús es mi Señor y Salvador personal. Yo no quiero desilusionar a nadie, pero esta frase no está en la Biblia. Y no quiero decir que el Señor Jesús no sea mi Salvador y mi personal y mi Señor. ¿Me explico? No estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que eso es el pistoletazo de salida. Es que esa es la primera etapa que tienes que haber quemado para haberte introducido en la comunidad de la fe. Pablo en 53 ocasiones dice, Jesús es nuestro Señor. Y en una ocasión dice, Jesús es mi Señor. Esto nos hace pensar, ¿verdad? Jesús, ¿cómo nos enseñó a orar? Padre, nosotros oramos, Padre mío. Padre nuestro, el pan nuestro. La fe cristiana es profundamente comunitaria. Y cuando nosotros estiramos la dimensión individual de la fe y no nos incorporamos al cuerpo de Cristo, vivimos una fe débil, frágil, que no fructifica y vivimos en una situación de peligro constante. Muchas veces hablo, y yo mismo he experimentado esto, no hablo desde
ninguna cátedra, pero muchas veces hablo con personas que están frustradas con su experiencia de fe, porque quieren más experiencias de Dios, más revelación de Dios, más sentir a Dios, más... Tener un encuentro con Dios es fundamental, irreemplazable. Tener una experiencia personal con Dios es vital, pero es el primer estadio de una vida de fe. No hay madurez, no hay crecimiento, no hay desarrollo en la fe sin la comunidad de la fe. Mucha de nuestra frustración pasa por querer experiencias con Dios constantes, prolongadas en mucho tiempo, porque nos estamos resistiendo a formar parte ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo en la tierra, de la iglesia. Y el Señor está diciendo, oye, hay toda una comunidad, hay un cuerpo del que eres parte, hay unos dones que te he dado para que sirvas, hay toda una misión que cumplir, hay un origen divino en la iglesia, hay un destino divino en la iglesia, y tú sigues queriendo relacionarte únicamente con la cabeza sin pasar por todo el cuerpo. ¿Por cuánto tiempo más permaneceremos en esta actitud? Sencillamente leyendo la palabra nos damos cuenta de que el individuo está incompleto sin la comunidad. No existe el creyente, existe los creyentes, existe el creyente con los creyentes, existe el creyente en la comunidad de los creyentes. Estas son las verdades teológicas que nos presenta este texto y seguramente hay muchas más. También hay verdades humanas, porque alguno podría decir, bueno, esto seguramente era posible en la iglesia de Corinto porque eran muy distintos a mis hermanos y a mis hermanas. Porque formar parte de la iglesia de Corinto sería mucho más sencillo que formar parte de la iglesia de Inca. Alguno puede pensar eso, ¿verdad? Remita el amén, tráguelo. ¿Sabes? No tenemos demasiado tiempo para adentrarnos, pero la iglesia de Corinto, te aseguro, tenía muchos más problemas que la iglesia de Inca. Creo. Quiero creer. Se practicaba el incesto, la inmoralidad sexual, la infidelidad explícita y se normalizaba esta perversión. Las personas no se trataban como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, había maltrato, había hostilidad, habían diferencias económicas que se dejaban bien claros, unos eran ricos, otros eran pobres, habían diferencias políticas, habían acusaciones, habían conflictos. Sin embargo, esta iglesia llena de pecado, de barro, de carne y hueso, como nuestra iglesia, el apóstol Pablo quiere dejar bien claro que a pesar de los problemas, todos ellos están conectados. Y que a causa del pecado que hay en ellos, unos miembros están siendo pisoteados, olvidados, están sufriendo y no están siendo juntos aquello a lo que están llamados, que es formar parte del cuerpo de Cristo. Pablo tiene que recordarles a todos un dato fundamental que hoy tal vez tengamos que recordar. Todos hemos recibido el mismo bautismo, todos hemos recibido el mismo Espíritu y todos formamos parte del mismo cuerpo. Cuando yo entiendo que todos hemos recibido el mismo bautismo, el mismo Espíritu y formo parte del mismo cuerpo, luego que mi hermano es un bautizado como yo, que está lleno del Espíritu Santo como yo lo estoy y que formamos parte de un mismo cuerpo, es más difícil que mantengamos la inmoralidad, la agresividad, la violencia, la segregación. Es más difícil que hagamos eso porque al que se lo estamos haciendo es a nosotros mismos. No puedo maltratar a mi hermano porque forma parte del cuerpo de Cristo, del cual yo soy parte. Cuando entendemos esto, esto nos iguala.
todos somos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo. Todos somos bautizados, todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio de este caos que es nuestra vida incluso como iglesia. ¿Sabes? En la iglesia de Corinto el Señor había dado dones, gloria a Dios por los dones, pero el hombre había hecho jerarquías de dones. Estos son más importantes, estos son menos importantes. Estos tienen más valor, estos no valen para nada. Muchas veces los dones que nos han sido dados también pueden ponerse en práctica de una forma inadecuada, generando jerarquías. Muchas veces los dones se convierten en áreas de realización. No es eso de lo que habla el texto. Los dones que el Señor te ha dado no son para tu realización personal, para tu desempeño como persona. Los dones que el Señor te ha dado, y más adelante lo vemos cuando se habla de la permanencia del amor, son dados para el servicio del cuerpo de Cristo. Y deben ser ejercidos desde el amor. Los dones que el Señor nos ha dado no son para dividirnos. Las diferencias que hay en nosotros no son para dividirnos. Debemos admitir que hay diferencias entre nosotros, que hay distintos dones entre nosotros. Pero esos múltiples dones que debemos reconocer, y no podemos caer en la tentación de la uniformidad, como el ojo, ¿no?, queriéndose autosuficiente, como el oído creyéndose autosuficiente. No podemos caer en eso. Pero los múltiples dones que hemos recibido son para el servicio de los demás. Y qué peligro cuando yo creo que no necesito los dones de los demás. Y Pablo usa una imagen ridícula, porque es así como se ven muchos cristianos. Ridículos, creyéndose autosuficientes. Pablo dice, imagina una oreja diciendo, no necesito al cuerpo. Imagínate una oreja con brazos y patas. Es ridícula, ¿verdad? Imagínate un ojo. Hay un cuadro tremendo, se llama El Jardín de las Delicias, es del Bosco, no sé si lo habéis visto, donde él plantea dos escenas. Una es el cielo y otra el infierno. El infierno, ¿sabes de qué está lleno? De orejas andantes, de ojos andantes, de miembros del cuerpo que se creyeron autosuficientes. Probablemente se inspira en este texto. Que se creyeron que podían valerse por sí mismas y despreciaron a los demás. El ojo no puede decirle a la mano, versículo 21, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Somos interdependientes. Dependemos los unos de los otros. Y ser parte del cuerpo implica que yo dependo de mi hermano. Y que mi hermano depende de mí. Cada miembro del cuerpo tiene que entender esto. Yo te necesito. Y tú probablemente también me necesites a mí. Debemos vivir de forma dependiente. No pensando en ser servidos, sino en servir. No pensando en realizarnos, sino en cumplir nuestra misión como iglesia. Y hoy es urgente este mensaje. Porque hemos reducido la iglesia a un evento al que acudo todos los domingos a las 12, me parece. Hemos reducido la iglesia a una experiencia donde vengo y espero tener experiencias espirituales, místicas, emocionales, experiencias sociales, experiencia comunitaria. Hemos reducido la iglesia a un producto, entonces vengo como cuando voy al cine, ¿verdad? O cuando voy a un restaurante, a ver si no me defraudan, a ver si la carta ofrece los platos que yo quiero consumir, a ver si está bien de precio, ¿verdad? Y vamos a la iglesia y evaluamos, como en TripAdvisor. Atención, bueno, el ujier no me recibió con la mayor sonrisa. Experiencia de adoración, bueno, hubo una nota un poco desafinada. El predicador se extendió más de 45 minutos, un 0. Muchas veces acudimos a la iglesia y nuestra valoración de la iglesia expresa que para nosotros es más una experiencia religiosa
que el encuentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal el culto? Muy bien, la predicación correcta, satisfactoria, la alabanza me hizo sentir cositas. La iglesia no es una experiencia. La iglesia no es un producto de consumo. La iglesia no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y todos somos miembros de esta misma iglesia. Sin embargo, nosotros vivimos aislados. Uno de los efectos más drásticos de la pandemia no fue el periodo exacto, fechable en el tiempo del aislamiento, sino lo que ese aislamiento ha producido en nosotros a posteriori, a largo plazo. Alguno dirá, no vuelvas a hablar de la pandemia, estamos cansados. Sino la pandemia está dentro de nosotros. Nosotros nos hemos aislado, nos hemos alejado los unos de los otros. ¿Cuántos han perdido relaciones en los últimos 4 años? ¿Cuántas relaciones comunitarias se han debilitado? Hace mucho que no veo a este hermano, hace mucho que no veo a esta hermana. ¿Cuántos se han enfriado nuestros vínculos? ¿Cuántos nos hemos alejado los unos de los otros? ¿Cuántos notamos que están distanciados? ¿Cuántos hemos experimentado esa distancia, esa soledad? ¿Cuántos hemos descuidado relaciones que teníamos? ¿Cuántos nos hemos dejado llevar? Nos hemos acomodado. Nos hemos dejado de preocupar por el hermano. ¿Cuántos hemos dejado de tener compañerismo espiritual? Compañeros, hermanos en la fe, amigos en la iglesia. Esto es un drama. Esto es una señal de alerta de que algo no está nada bien. ¿Cuántos hemos dejado ya de evangelizar, de compartir las buenas noticias que hemos recibido, de vivir de forma misional? ¿Cuántos vecinos saben que eres un hijo de Dios? Espero que no lo sepan solamente porque pones adoración y música hasta las 3 de la mañana muy fuerte. Espero que lo sepan por otros motivos. ¿Sabes? Hemos caído en las trampas del individualismo. Hemos creído que podemos ser cristianos sin ser iglesia. Hace un tiempo una hermana me dio la peor noticia del mundo. Dijo, yo vengo a Palma porque paso desapercibida. Y me encanta. Y pensaba que nos estaba halagando como iglesia. Y yo decía, no, qué drama, qué angustia. ¿Cómo alguien quiere ir a la iglesia porque es capaz de pasar desapercibida? ¿Qué hemos entendido mal? Nosotros somos la iglesia. Tú eres parte, miembro, vital, irreemplazable, insustituible de la iglesia. Para ir concluyendo, me gustaría compartir con vosotros lo que para mí, y tal vez para ti, significa ser el cuerpo de Cristo hoy. De forma práctica, objetivos a corto plazo y realizables. En primer lugar, todos tenemos que entender que todos tenemos un papel que desempeñar. Todos tenemos un rol único, intransferible, un don especial, una característica que nos pertenece a nosotros en la medida que nosotros no nos la quedamos, sino que la compartimos. Porque el don que recibo y no comparto no es un don. De gracia recibimos para de gracia dar. Entonces, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde te ha rescatado el Señor? ¿Cuáles son aquellas características que te definen? ¿Qué te ha dado tu familia que puedas dar a los demás? ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo te ha dado? Y te está dando constantemente. Porque, ¿sabéis? Esto sería entrar en otro terreno. Pero la lista de los dones espirituales no es una carta donde yo elijo, me identifico con uno en específico y este es mi superdon o superpoder. No tiene nada que ver con esto. Para empezar, la lista de los dones no es exhaustiva. En cada ocasión es distinta la lista de los dones.
Para continuar, Pablo no habla de que unos reciben un don específico y no reciben ningún otro don, o que poseen ese don a lo largo de toda la vida. Entonces si son profetas, van profetizando a las personas. No se trata de eso. Pero ¿cuáles son los dones que el Señor nos va dando constantemente y nos está dando ahora, en este momento de la historia de la iglesia de Inca? ¿Para qué? Para que pongamos a servicio a los demás. Dicho de una forma más concreta, ¿cuáles son los dones que tienes guardados en aquel cajón y no están sirviendo para lo que te fueron dados? Que no están siendo puestos al servicio de tu hermano y de tu hermana. Hazte esta pregunta. En segundo lugar, ser parte del cuerpo de Cristo es reconocer con alegría y gratitud que soy parte de algo mayor que mí mismo, que mi propia vida. A nivel local, a nivel global y a nivel histórico. A nivel local, debemos estar dispuestos y alegres de reconocer que mi vida con el Señor debe ser una vida en comunidad con el cuerpo de Cristo aquí y ahora. ¿Sabes? Durante la pandemia también muchos empezamos a coquetear con otras iglesias digitalmente, ¿verdad? Y a escuchar otras predicaciones. Yo no tengo nada en contra de eso, dependiendo de la predicación y de la iglesia, ¿no? Con la que coqueteemos. Y también sé que muchas personas han coqueteado con nuestra iglesia, ¿no? Estando en otras partes del mundo han empezado a escuchar. Y nuevamente, no creo que sea negativo para su vida. El problema existe cuando mi relación con la iglesia pasa a ser más virtual que carnal. Que de carne y hueso, quiero decir, que real, que corpórea, que humana. Hay incluso algunos movimientos, y esto lo hemos sufrido, no quiero entrar en muchos detalles, pero que incluso ponen los servicios online en un momento donde puede incluso chocar estratégicamente con el encuentro de la familia, con el encuentro local. El problema es que si tú formas parte de la iglesia virtual, pero no eres parte de una iglesia local, estás en todos sitios y en ninguno a la vez. Estás consumiendo, estás recibiendo, te estás llenando, pero no te estás vaciando, no te estás dando, no estás rindiendo cuentas, no te estás entregando, no estás sirviendo, no estás pudiendo amar, no estás comprometido. No eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces te invito a abrazar tu iglesia local. Te invito a abrazar la iglesia de Inca. Esta es tu iglesia local. ¿Querrías que fuera de otra forma? Pero esta es tu iglesia local. Y hasta que no abraces tu iglesia local, no vas a poder florecer como cristiano. Es muy sencillo. Te invito a que abraces tu grupo de hogar. ¿Cuántos forman parte de un grupo de hogar? Felicidades, muy bien. ¿Tu grupo de hogar es cuerpo de Cristo? ¿Es el cuerpo del que formas parte? Eso ya es otra cosa. Te invito a que no solamente tengas un grupo de hogar, sino que este sea cuerpo de Cristo para ti. Y si no lo tienes, hoy es una buena oportunidad para formar parte concretamente del cuerpo de Cristo de forma local, allí donde Dios te ha puesto. A nivel global, todos los cristianos hemos sido bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos hemos recibido un mismo espíritu y todos formamos parte de un mismo cuerpo, aunque sus expresiones son plurales, diversas. Aunque incluso no estemos de acuerdo con muchas de sus expresiones, de sus formas de organización, de énfasis teológicos, debemos reconocer que la iglesia de Cristo no se reduce a mi experiencia, sino que es una realidad global. Y mi pregunta es, ¿eres consciente de cuál es tu relación con el cuerpo de Cristo a nivel global? Una anécdota que a veces te pueda ayudar a dimensionar esto. Hace unos días, realmente ayer concluyó, durante la semana pasada, tuvo lugar el Congreso de Lausana. El Congreso de Lausana es el congreso evangélico más importante que existe,
Su énfasis es reunir a líderes de cada país del mundo, no solo a uno, sino a un conjunto de líderes, que además hay líderes jóvenes, hay hombres, hay mujeres, hay líderes más mayores, hay personas dedicadas a la pastoral a tiempo completo, pero también hay empresarios, hay personas de distintas áreas de la sociedad, de la iglesia, que se reúnen, en esta ocasión fue en Corea, para poner una mira conjunta para los próximos 10 años. Es un evento que sucede cada 10 años. Entonces 5.000 personas se citaron allí. Yo tengo varios amigos que fueron invitados, porque para ir has de ser invitado, y yo estaba con una envidia tremenda. Yo quería estar ahí, pero sé que no es mi perfil. Pero quería, ¿no? Quería por la mera por el hecho de poder ver ese pedazo de cielo en la tierra, ¿no? Y una de las experiencias que ellos contaban, y que contaba en este caso un brasileño, es de qué modo pudo entender que formaba parte de un cuerpo que era global, no solo por las distintas etnias, colores, expresiones, formas culturales, sino porque en una ocasión, de camino al hotel, se sentó con una persona a la que ni podía grabar ni hacer fotos, y esta persona le dijo, ¿sabes? Cuando yo regrese a mi país, probablemente me vayan a matar. Imagínate estar en Corea, en un congreso donde se dan cita líderes, pastores de la iglesia global. Y estás disfrutando de esas conferencias, de esos encuentros, de esa experiencia, y de camino a tu hotel a dormir tranquilito para el otro día levantarte, la persona que está a tu lado te dice, ¿sabes? Cuando yo vuelva probablemente vaya a morir. He recibido amenazas de muertes, han muerto ya todos los pastores de mi iglesia. Tenemos que entender, cobrar en sentido de lo que somos parte, no solo a nivel local, sino a nivel global. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay hermanos nuestros que en situaciones muy difíciles, muy complejas, están siendo testigos fieles de Jesucristo, incluso al riesgo o con el coste de tener que pagar con su vida. Y cuando tú y yo aquí en Occidente, cómodos y tranquilos, con libertad de culto y facilidades, vemos esto nos vuelve a dimensionar de qué somos parte. No es cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que se partió para dar vida, se está partiendo para dar vida en muchos lugares del mundo. Y debemos orar por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Finalmente, a nivel histórico, somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia no empezó contigo. Gloria a Dios. La iglesia no empezó ayer ni hace 100 años. La iglesia la fundó Jesucristo hace 2000 años. Ahora somos resultado de lo que en la historia, hermanos y hermanas, han sembrado y han dado de sí, así como comentabas. Esta iglesia nace como producto de unas misioneras. ¿Entendemos esto? Mi pregunta es, ¿estas hermanas se dieron para que hoy vivamos la iglesia? Mi pregunta es, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos construyendo nosotros para la iglesia de nuestros hijos? Para la iglesia del mañana. Para la iglesia que está por venir. ¿Qué estoy construyendo yo hoy? No para mí, sino para la iglesia que está por venir. La iglesia es local, es global y es histórica. Yo soy responsable del bienestar de mi hermano. Yo soy responsable. Muchas veces decimos, qué pena este hermano que está padeciendo esta situación, qué pena esta hermana que ha quedado sin trabajo. Cuando yo soy parte del cuerpo de Cristo, no siento pena, porque la pena no me moviliza. Yo veo que estás atravesando una situación difícil, sencillamente, con suerte te doy una palmada en la espalda. Debemos experimentar misericordia, compasión, sufrir con los que sufren, porque si realmente eres mi hermano, eres un tobillo que me empieza a doler a mí como rodilla. No sé si se entiende esta imagen. Somos parte de un mismo cuerpo, miembros distintos, pero parte desde el mismo cuerpo y responsables los unos de los otros. Déjame decirte algo, hay un libro precioso que recomiendo su lectura a todos. Vida en comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Además creo que está en PDF, es bastante fácil acceder a él.
Él dice, mi pecado no solo me afecta a mí. Mi pecado te afecta a ti. Tú no sabes cuál es mi pecado, tú no sabes cómo me afecta a mí, pero si somos un cuerpo, mi pecado te afecta a ti. Mi santidad no solo me afecta a mí, mi santidad te afecta a ti. Y esto nos convierte en personas responsables, porque cuando yo peco, no peco solamente contra mí, peco contra Dios y peco contra el cuerpo de Cristo, contra el cuerpo de Jesucristo. Por tanto, el pecar no es una cuestión moralista, está mal, está bien, no. Estoy atentando, estoy golpeando el cuerpo de Cristo por el cual Él dio su vida. Por tanto, yo soy responsable no solo de tener compasión hacia los hermanos que están sufriendo, sino de vivir una vida de santidad, de entrega a Dios, de consagración, porque mi pecado tiene efectos negativos en tu vida, así como el tuyo los tiene en mi vida. Somos la presencia de Cristo en el mundo. Un niño a las 3 de la mañana llamó a su papá, papá, ven, no puedo dormir, tengo miedo. Y el papá se acercó a la puerta y dijo, tranquilo, Dios te ama. Descansa, estás en sus manos. Se fue a la cama y cuando se arropó otra vez y estaba a punto de cerrar los ojos, lo hemos vivido todos, ¿verdad? El niño dijo, papá, tengo miedo. Y él gritando dijo, pero recuerda, Dios te ama. A lo que el niño respondió, yo sé que Dios me ama, pero ahora necesito piel. Ahora necesito un abrazo. Ahora necesito que te quedes 5 minutos hasta que concilie el sueño. Porque yo sé que hay un Padre en los cielos que me ama. Pero ¿dónde está ese abrazo, ese cuidado, ese cariño, ¿Dónde está? Somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Hay un poema que quiero leer con vosotros, ya estoy concluyendo. Podría pasar el grupo de alabanza. Y te pido que prestes atención. Es de Teresa de Ávila. No es doctrina. No quiero que hagamos doctrina de este texto, pero nos ayuda a dimensionar hasta qué punto somos el cuerpo de Cristo. Y tal vez puedes orarlo. Dice, Cristo no tiene cuerpo, sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve con compasión a este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que bendice el mundo. Tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos. Eres tú su cuerpo. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino el tuyo. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Inca está esperando la manifestación del cuerpo de Cristo en Inca. El mundo está esperando la manifestación del cuerpo de Cristo. Me gustaría invitaros a ponernos en pie. Dios es misericordioso y nos ha unido como un cuerpo. Y esto es un misterio incomprensible. No se trata de comprender los vericuetos de este misterio. Se trata de, por medio de la fe, aceptar en nuestro corazón, recibir en nuestro corazón la verdad de que somos el cuerpo de Jesucristo. Se trata de pedir al Espíritu Santo que se ha derramado sobre todos nosotros, que hemos recibido todos ese mismo bautismo, que nos ha unido a este mismo cuerpo, que nos revele quiénes somos en realidad. No somos miembros aislados, somos miembros todos del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo debe manifestar a Cristo, debe revelar a Cristo en su comunión, en su comunidad, con acciones y con palabras
al mundo que espera por la manifestación de los hijos de Dios. Que el Señor os bendiga.